esta metodología sí le han llamado, pero ciertamente Pierre Fort, que fue uno de sus fundadores, ¿verdad?, de los que hacen la propuesta, prefirió no llamarle metodología, porque pensó que era como encasillarla y hacer una serie de pasos rígidos, y eso no podía ser así. Entonces, dice él, es más bien una propuesta metodológica, ¿verdad? Es un proyecto que se va a ir desarrollando de acuerdo al contexto donde se está poniendo en práctica. Entonces yo voy a hablarles un poco de lo que sé, de lo que he aprendido y de lo que es la educación personalizada en el Externado San José, ¿verdad? Porque puede tener otras características en otro país, en otra institución, ¿verdad?, en otros niveles. Mi experiencia más bien es con la primaria, ¿verdad? Bueno, hablando de los principios de la educación personalizada, podríamos decir que parte básicamente, ¿verdad?, del ser humano, de la concepción que Pierre Fort llega a tener de lo que es la persona, de lo que es el ser humano. Y entonces dice, el ser humano es un ser creado libre. Entonces uno de los principios es la libertad, ¿verdad? Que significa que el ser humano lleva en sí mismo la capacidad de crear, de ser co-creador. Recordemos que Pierre Fort es un sacerdote, ¿verdad? Entonces no deja de lado tampoco la imagen que tiene de Dios. Entonces considera que el ser humano es co-creador. Entonces, y que ha sido dotado de la capacidad de crear, y de ahí pues la libertad. Ese es uno de los principios. El otro principio es el de la actividad. Quiere decir, en este caso, niños y niñas aman la acción, aman estar en constante movimiento, aman hacer las cosas de una forma activa, ¿verdad? Y eso pues se tiene que respetar a la hora de estar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos pretender que un estudiante aprenda si no tiene libertad y si no se le da espacio para la actividad, ¿verdad? Otro de los principios importantes es el de la sociabilidad. Somos personas, somos seres creados para vivir en sociedad, ¿verdad? Somos interdependientes, nos necesitamos unos de otros. Pierre Fort está convencido de eso, y entonces en su propuesta habla por ejemplo, del trabajo grupal, del trabajo en equipo. Eso es importante, de compartir los materiales, de compartir las bibliotecas, los libros, todo lo que se va a usar, ¿verdad?, en ese proceso de compartir. Entonces dice, a través de eso se va desarrollando también esa característica, la sociabilidad, pero que ya está inherente en todo ser humano, ¿verdad? Otro principio es la individualidad. Si bien es cierto, somos seres sociales, también somos seres únicos, irrepetibles. No hay otro igual, ¿verdad? No hay un niño igual a otro, no hay una niña igual a otra. Somos seres únicos. Entonces también no podemos pretender que la educación sea masiva y que todos aprenden al mismo ritmo y que todos aprenden de la misma manera. Entonces el respeto también a la individualidad, a las características propias de cada estudiante, ¿verdad? Y también la creatividad, que ya lo mencionábamos cuando hablamos de la libertad, pues respetar esa capacidad que el niño o la niña tienen para crear. Si una maestra o un maestro dice, hagamos una descripción, no van a salir, si son 30 estudiantes, 30 descripciones iguales, ¿verdad? Depende de las experiencias de cada uno, el resultado de ese trabajo. Entonces, los maestros, maestras, estamos llamados a respetar también esa individualidad. Esos son como los principios. Detrás de ello está si vemos bien, si revisamos bien cada uno, está un tremendo respeto por el ser humano. Pierre Fort dice, nacemos seres humanos y nos vamos haciendo personas, nos vamos construyendo.
Entonces, detrás de esos principios que él menciona está eso, el respeto por el otro. El maestro, la maestra, no es más que los estudiantes, los acompaña, ¿verdad? Por los años que tiene de experiencia y de conocimiento, lo que hace es acompañarlos para que juntos vayan descubriendo el conocimiento y vayan desarrollando valores, hábitos, actitudes, creencias, valores, ¿verdad? Formas de vivir. Entonces, por ahí ya vamos viendo que la educación personalizada, como decía al principio, más que una metodología, es una forma de ser también, ¿verdad? Es un estilo de vida, porque si se cree todo esto, entonces el maestro también tiene que dar testimonio de ello. No será de una forma dentro del salón de clase y al salir será otra. Si respeta, si sabe que estos niños y niñas son únicos, son libres, son creadores, lo va a creer adentro del salón de clases y lo va a creer afuera, con todos, en su familia, con sus compañeros, en todo, ¿verdad? Es un estilo de vida, es verdad, por ahí van los principios. Ahora, después de esto, dice, los niños y las niñas llegan al colegio, a la escuela, a la institución, al salón de clase. ¿Y qué necesitan para aprender, para construir conocimiento? Entonces, Pierre Fort estaba convencido y de ahí también los aportes que tuvo de María Montessori, sobre todo, estaba convencido de que los niños y niñas son capaces de construir conocimiento, que solo necesitan unas herramientas, unos instrumentos apropiados que los conduzcan, como si yo voy a un parque, pero ya hay una ruta, ya hay un caminito, ¿verdad?, que se puede seguir para conocer. Entonces, ese caminito van siendo las herramientas e instrumentos dentro del salón de clase. Luego el niño él solo va eligiéndolos, va tomando opciones, va eligiendo, sí, y va a ir desarrollando el conocimiento. Se necesitan unas herramientas, entonces, unos momentos, unos instrumentos. Quisiera entonces hablar ahora, quizás primero de los momentos. Llega al salón de clase y hay un momento que no es que sea en un tiempo específico, sino que debe ser permanente, por decirlo así, y es lo que se llama acogida. Desde que llega al salón de clase, el estudiante debe sentir la acogida. ¿De quién? La acogida de sus profesores, profesoras, la acogida de sus compañeros, compañeras, la acogida del medio ambiente. Entonces llegar a un salón ordenado, aseado, donde hay un ambiente de trabajo propicio que lo invita también a él a empezar a trabajar. Una profesora cálida que lo recibe también, ¿verdad? Con cariño y con la esperanza, ¿verdad?, de que juntos van a avanzar, van a salir adelante. Entonces ese ambiente debe ser acogedor, pero no solo en los 5 minutitos, en los segundos de la entrada, sino durante toda la jornada debe sentirse acogido. La actitud entonces fundamental del maestro debe ser de respeto y una actitud que genere confianza. Si el niño llega con miedo, ya no hay aprendizaje. Eso es bien fundamental. Y un maestro, una maestra generan confianza cuando creen en la capacidad de los niños y niñas, ¿verdad? Eso es un momento importantísimo, y no un momento, es toda la jornada. Y luego que comienza ya el trabajo, hay otro momento que se le llama el trabajo personal. El niño llega y sabe lo que va a hacer. Luego vamos a hablar a través de qué instrumento lo sabe. Entonces llega, se sienta, toma lo que necesita para empezar su trabajo. Personal porque lo hace de manera individual,
pero en algunos momentos él puede consultar con los compañeros, con la maestra, puede preguntar. No hay un silencio absoluto a esa hora. Puede ir incluso de un grupo a otro a preguntarle a un compañero, mira, ¿y cómo has hecho tú esto? ¿A dónde puedo encontrar esto? Lo puede hacer, ¿verdad? Es personal porque él lo está trabajando en su cuaderno y lo está haciendo según su estilo también, ¿verdad? Lleva su sello, lleva su marca. Otro momento importante es el del trabajo grupal. Hay momentos en los que hacen algún trabajo en equipo, puede ser preparar un tema, un cartel, una exposición, ¿verdad? Una maqueta. Es un trabajo que se puede hacer en grupo. También el trabajo grupal tiene su espacio. Otro momento es el de la puesta en común. Cuando el niño se sabe conocedor de algo, tiene la necesidad de expresarlo. Incluso los adultos necesitamos expresar lo que vamos aprendiendo y descubriendo en la vida. Entonces, este momento de la puesta en común es en el que se reúnen, ¿verdad? Puede ser alrededor de la línea Montessori o puede ser ahí mismo en sus asientos. Se reúnen y con la orientación de la maestra o maestro van diciendo lo que han aprendido, lo que trabajaron en la mañana, ¿verdad? Si ya pasó el trabajo personal, compartamos lo que aprendimos. Y ahí no hay respuestas malas, no hay respuestas buenas, solo hay expresión oral. La maestra sí puede corregir si ve que hay algo que no está bien, que algo que está equivocado, pero se trata más de ese compartir. Yo aprendí esto del verbo, yo aprendí esto en ciencias, yo estoy trabajando en sociales, ¿verdad? Porque no todos están trabajando en la misma materia, ¿verdad? Han tenido libertad de elegir en qué materia trabajar. En la puesta en común lo que se hace es compartir lo que cada quien hace. También puede ser que diga la maestra, tal día, a tal hora vamos a hacer una puesta en común de este contenido, digamos, los ríos de Centroamérica. Entonces se preparan y a ellos por su cuenta leen, estudian y el día de la puesta en común ya sé qué hemos aprendido, cuáles son los ríos, qué dudas tienen, qué quieren aportar. Hay niños que son más curiosos que otros y buscan más información, no solo lo que hay en el aula, sino en su casa. Y hoy que tienen acceso a internet, buscan en internet y a la hora de la puesta en común traen, ¿verdad? Y yo sé esto, yo he leído esto, ahí hay espacio para que se puedan expresar. La actitud del maestro, de la maestra, no debe ser el de quien está pendiente de la equivocación, sino del que está estimulando la curiosidad, estimulando la investigación, que bien lo hiciste, te felicito, has encontrado esta información. Esa debe ser la actitud, más que, no, eso está equivocado, ¿verdad? Entonces, ese es otro momento importante. La toma de conciencia es otro momento importante, también llamada toma de contacto. Este es el momento en el que el docente invita a los estudiantes a reflexionar sobre cómo ha sido su trabajo a lo largo de la mañana. No es necesario que sean 45 minutos, puede ser un tiempo breve. Invita a pensar, a reflexionar cómo he trabajado y aunque algunos no lo crean, los niños, las niñas son muy sinceros y más en un ambiente de confianza. Ellos logran decir, hoy platiqué mucho, no avancé lo que tenía que avanzar, yo sí, ¿verdad? Yo sí hice todo lo que me había planificado o yo trabajé más de lo que me había planificado. Y entonces se autocontrolan en el mismo plan. Aquí en el colegio utilizamos 3 colores. Si han trabajado bien y han trabajado lo que tenían que hacer, colorean de verde ese día en algún cuadrito. Si no trabajaron, colorean de rojo. Y si trabajaron poquito, no terminaron, colorean de amarillo.
Eso es como un autocontrol, no lo colorea la profesora o profesor, lo hace, ajá, y sí lo hacen. Eso por lo general también va a casa y los papás tienen la oportunidad de ver. Aquí voy a tocar otra cosa importante. Si los papás comulgan con los principios de la educación personalizada, todo va bien, porque en la casa se retroalimenta. Pero si tenemos papás que son muy punitivos y el hijo o la hija lleva rojo y toman el cincho o el castigo, entonces ese niño o niña aprende a tener miedo. Y después empieza también a autoengañarse, ¿verdad? Coloreándose de verde cuando tal vez no, y empieza a mentir. Entonces es importante que haya una coincidencia de valores, tanto en la casa como en el colegio, en este caso, para poder realmente ayudarle a los chicos, ¿verdad?, en esa construcción de ser personas. Esa es la toma de conciencia, ¿verdad?, y reflexionar sobre la propia práctica. Imagínense la riqueza que esto tiene si realmente se lleva a cabo, o sea, y lo que podemos esperar en un futuro, personas capaces de reconocer sus aciertos y también sus errores, y también personas capaces de tener tolerancia a la frustración, que no se van a deprimir, que no se van a sentir derrotadas o frustradas cuando no han logrado lo que esperaban hacer. Y esa es la vida. En la vida no solo está llena de éxitos, sino también a veces de, digámoslo así, fracasos, ¿verdad? Cuando no logramos lo que esperamos lograr. Pero una persona saludable, sana emocionalmente, es aquella que también sabe celebrar los fracasos y aprender de ellos y seguir adelante con alegría. Entonces, imagínense qué trascendencia tiene esto, ¿verdad? Y se hace desde los chiquitos de parvularia. Entonces, sí, este momento es de mucha importancia, la toma de conciencia. También algunos la llaman toma de contacto. Yo, por la poca experiencia, podría diferenciar. No solo es para el trabajo, es también para la conducta en general. Si un niño se está portando mal, como decimos, está platicando mucho o está molestando a sus compañeros, entonces el profesor o profesora tiene que intervenir, no públicamente, pero sí llegar, tocarlo, ¿verdad?, apartarlo, separarlo y hablar con él, preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Verdad? Este momento no es para eso, es para trabajar o para jugar. Entonces, el tener también el contacto con el niño o niña es importante y surte mejor efecto a veces que un regaño público, donde se avergüenza, se humilla, se destruye la autoestima, ¿verdad? Apartarlo y hablar con él, decirle qué pasa. Incluso en ese momento podemos llegar a descubrir que algo está pasándole a este niño, que se siente mal, que ha tenido un problema, y ahí sale, ¿verdad? Entonces no solo es para compartir, para decir cómo he trabajado, sino puede convertirse también en qué estoy haciendo ahorita, tomar conciencia de lo que ahorita está pasando. Ese es otro momento. O sea, hablábamos de la acogida, de la puesta en común, del trabajo personal, del trabajo grupal, de la toma de conciencia. Hay otro que me parece importante, es lo que llamamos normalización. Y con esto les cuento una anécdota. Una vez una profesora le decía al papá, es que su hijo no está normalizado. Entonces, como son términos propios, son pedagógicos, llega el papá a mi oficina y me dice, mire, Marielos, la profesora me acaba de decir que mi hijo es un anormal. ¿Y cómo? Y ya después, indagando, lo que le dijo es, no está normalizado. Entonces, ¿qué es la normalización? La normalización es básicamente
tener conciencia de lo que estoy haciendo, de mis actos, de lo que hago. Es un andar consciente. O como decía San Ignacio, ¿a dónde voy y a qué? Si estoy comiendo, decía San Ignacio, estar consciente que estoy comiendo y cómo. Si voy a leer, estoy leyendo. No tener el cuerpo aquí y la mente allá, ¿verdad? Es un andar consciente. Entonces estoy trabajando, voy hacia la librera a tomar un libro, voy a la guía, bueno, o sea, la normalización entonces es actuar como debemos actuar normalmente. Sabiendo aquí también que a veces ocurren accidentes. Yo me levanto y sin querer boté algo. Nadie se va a asombrar, nadie va a culpabilizar a nadie. Y el que lo bota ya sabe que lo que tiene que hacer es recoger. Sin querer golpear a alguien, pido disculpas, ¿verdad? Puede pasar. Entonces, la normalización es eso, un andar consciente. ¿Y cómo aprendemos en la escuela a ese andar consciente? A través, sobre todo, de los ejercicios de psicomotricidad. Entonces, los maestras preparan sesiones de psicomotricidad, sesiones que pueden ir de los 15 minutos, ¿verdad?, hasta la media hora, incluso 45 minutos con los mayorcitos ya de sexto grado puedan hacerse. En esas sesiones de psicomotricidad se preparan diversos ejercicios que nos hacen ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras manos, brazos, de todo él y de cómo se mueve, hacia dónde. Entonces, y del cuerpo, de la voz también, ¿verdad? Saber modularla, no gritar, saber en qué tono hablar, dónde estoy, cómo debo moverme aquí. Entonces son diferentes ejercicios que pueden ir desde caminar sobre una línea recta, saltar en un pie, caminar con algo en la cabeza, digamos, para guardar el equilibrio, ejercicios así que sí se suelen hacer en la parvularia, pero ya en una sesión se va persiguiendo que el niño sea consciente de su cuerpo y que aprenda a manejarlo con normalidad. Entonces, básicamente esos son como los momentos. Ahora vamos a los instrumentos. Decía, el estudiante entra y debe saber a qué va, y debe haber elegido qué es lo que quiere hacer. Claro, solo se puede elegir dentro del salón de clases trabajar, ¿verdad? No se puede elegir molestar, y se debe elegir trabajar en las áreas que exige la programación. Aquí estamos en un 5º grado. Matemáticas, lenguajes, sociales, ciencias, son las materias que trabajan de esa manera. También trabajan inglés, formación cristiana, hay otras asignaturas, pero estas son las que se planifican básicamente. Entonces, cada estudiante tiene un plan de trabajo, que es una de las primeras herramientas o instrumentos. Entonces, el de 5º grado, en este caso, contiene todas las actividades que hay en un mes ya programadas, pero además el estudiante cada día va a ir programando qué temas va a desarrollar. Elige primero qué materia. Dice alguien, voy a trabajar lenguaje. Entonces, lenguaje está en una programación. En la programación están los contenidos. Este es el 4º periodo en lenguaje. Entonces, en el 4º periodo tenemos básicamente 3 contenidos en el primer mes. Entonces, él dice, este día voy a trabajar el primer contenido. O si es muy extenso, voy a usar 2 días. Hay un momento en el que él se planifica, distribuye todos los contenidos de la programación de cada materia, los distribuye en su plan. Cuando él viene al salón de clase, ya sabe, hoy es 8 de abril, saco mi plan. Para hoy voy a trabajar en lenguaje, en el tema de
construcción de las oraciones. Entonces saco mi cuaderno de lenguaje y voy a la zona de lenguaje, allá, y tomo una ficha, una guía de trabajo, y ahí me dice, está el contenido, si es la construcción de oraciones, y ahí están los puntos que voy a desarrollar de ese tema. Si dice, escribe la definición de oración, búscala en alguno de los libros, va a la zona, allá están las libreras, toma un libro y busca el contenido y busca la definición y la escribe en su cuaderno. Entonces ya aquí ya llevamos varios instrumentos importantes: el plan de trabajo, la programación, las guías de trabajo, la biblioteca de grado, la guía de consulta. A veces la información no la va a encontrar en los libros, sino que la maestra ha preparado o los maestros han preparado una guía de consulta con datos, con información para trabajar. Son como de los herramientas o instrumentos más importantes. Plan de trabajo, programación, donde están los contenidos y objetivos. Todos los niños y niñas la deben tener, deben saber usarla. Luego una guía de trabajo para cada contenido de cada materia, una guía de consulta. A veces no son guías de consulta, sino que directamente van a buscar a los libros. Entonces la otra herramienta o instrumento importante es la biblioteca de grado. En algunos colegios o en algunas escuelas, yo sé que no hay suficiente, libros, y tienen tal vez un libro de texto o dos por asignatura. A veces los niños los cargan, no están. Lo ideal es que estén en el salón y que se compartan. No es que haya un libro para cada niño, no es que haya una guía para cada estudiante. Hay un determinado número y eso los invita también. Si yo necesito esta y ya no hay, veo quién la tiene y puedo sentarme a la par tuya y compartirla, y ahí ya vamos trabajando el principio de la sociabilidad, ¿verdad? Del compartir también. Los libros igual. El material comunitario es otro también material importante. Ahí hay lápices, reglas, colores, pega, borradores, que para que se compartan en los diferentes grupos. Si ustedes se fijan, en el salón de clases hay grupos, ¿verdad?, de mesitas. Los niños trabajan así, no de manera individual, sino así en grupos, para que con más facilidad puedan compartir, preguntarse, consultarse. También los materiales manipulativos o de síntesis son importantes. No todo el conocimiento se encuentra en los libros. A veces también los maestros pueden elaborar material. Por decir, la tabla de valor posicional es un material manipulativo. Y si se trabaja con semillitas o cubitos o botones de colores, ¿verdad?, unidades, decenas y centenas, también se construye conocimiento ahí. Y a ese material se le llama manipulativo. También la caja gramatical. Con los niños más pequeños, cuando se comienza a trabajar el sustantivo, se tienen objetos para darles nombre y decir este es el sustantivo, pero que los toquen, ¿verdad? Eso concreto, material concreto. El material base 10 también, material concreto, es manipulativo. Entonces esos son como las herramientas o instrumentos que es importante que estén en el salón de clases. Como repito, no es necesario que haya un libro, una guía, un material para cada uno. Y no todos están trabajando en la misma asignatura al mismo tiempo. Uno puede elegir iniciar con lenguaje, otro con ciencias, otro con matemática. Eso no importa, pero todo al final del mes, en este caso, van a llegar al mismo resultado o deberían de llegar al mismo resultado. Entonces, ahora bien, con lo que hablábamos antes sobre la vigencia de esta metodología o de esta propuesta, la vigencia que tiene en la actualidad, yo creo que se la da sobre todo esto. En una sociedad
en donde el éxito se mide, ¿verdad? A veces, o la mayoría de las veces, por cuánto tienes o cuánto consumes, ¿verdad? Cuánto posees, cuántos títulos, cuántas cosas materiales, cuánta capacidad de compra tienes. Esta educación pretende que aprendamos que el ser humano vale por el mismo hecho de existir, no por lo que tiene o puede comprar. Entonces la vigencia sigue siendo todo lo que aporta en valores, todo lo que aporta en desarrollo de hábitos, en desarrollo de actitudes hacia la vida, ¿verdad? Entonces, de ahí que las nuevas tecnologías se convierten en herramientas útiles, ¿verdad? Pero pienso que no es que la vayan a sustituir, porque como decíamos antes, la educación personalizada es un espíritu encarnado. Entonces, quien la lleva realmente a cabo se da cuenta que lo que se pone en juego, más que los conocimientos matemáticos o de ciencias o de sociales, lo que se pone en juego es el reconocimiento del valor que todas las personas tenemos, que todos los seres humanos tenemos. No hay dos seres humanos iguales en el mundo y cada uno tiene algo que aportar. Además, en esta educación no hay primeros lugares, no hay segundos, no hay terceros, no hay medallas de honor, porque todos son valiosos, todos somos importantes. Y cada uno tiene un ritmo de trabajo diferente, cada uno tiene una forma de acercarse al conocimiento diferente, pero eso no nos hace ni mejores ni peores. Entonces yo creo que eso es lo que no se debe de dejar atrás. Incluso puedo tener biblioteca, guías, planes, programaciones, pero si esa actitud fundamental falta, no podemos hablar de educación personalizada. Eso es básico. Y por eso el docente que trabaje en esto, lo primero es eso, trabajarse a sí mismo, ¿verdad? A sí misma como persona, ¿verdad? Es esa actitud fundamental de amor, ¿verdad? Para mirar a los demás y darme cuenta que todos somos valiosos y todos aportamos algo a esta vida. Y no puedo decirle a nadie, no te necesito, ¿verdad? Entonces, si se descubre realmente ese mensaje que está en esta propuesta, yo creo que vamos a tener mejores generaciones, ¿verdad? Y nosotros mismos como adultos también aprendemos mucho de los niños y niñas. He conocido casos de papás y mamás que dicen que cuando conocen esta propuesta se convierten en mejores mamás también y en mejores papás, porque la ponen en práctica en la casa. Ya no hay comparación entre los hijos, ya no hay regaños porque alguien quebró un plato, porque pasa ese accidente. Ya no hay regaño porque llevó una mala nota, porque se sabe también que a veces caemos, ¿verdad? Entonces, lo que va a haber siempre va a ser un asombro, ¿verdad? También un maravillarse por la otra persona y observarla, pero con el deseo también de aprender y de caminar juntos, no observarla para castigarla, como podía pasar antes en muchos casos de educación tradicional, ¿verdad? Observo, pero para ver a dónde va a ir la regla, sino que observo para descubrir qué valioso es ese ser humano, ¿verdad? Y cómo nos vamos a seguir acompañando para aprender juntos. Entonces el maestro o la maestra se convierte aquí en un acompañante y en un orientador. Y quien conoce los ejercicios espirituales puede comprender también mejor esto, porque el maestro se convierte en lo que sería el acompañante de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y allí no hay condenas, no hay esto está malo, sino es ser testigo de lo que Dios va obrando en cada persona.
Entonces el maestro se va convirtiendo en testigo o en testiga de lo que cada uno de sus estudiantes va logrando con esa actividad que ha sido orientada por él. Esta guía de trabajo es la misma para todos, pero cada uno va a sacar un fruto diferente, ¿verdad? Va a ser unos dibujos diferentes, unos ejemplos diferentes. Cada uno le va a dar su propio toque. Y el maestro o maestra tendrá que respetar, ¿verdad? Respetar y acompañar ese proceso de aprendizaje. Entonces, yo creo que para finalizar podría decir, el mundo nos está invitando a reconocer que la diversidad biológica no solo es para las especies animales y vegetales. Los seres humanos somos diversos también y tenemos siglos quizás de decir somos únicos e irrepetibles, pero no hemos terminado quizás de creerlo y por eso creemos que debemos seguir a veces con educación estandarizada. Y si sabemos que somos únicos e irrepetibles, respetemos la diversidad y entonces cambia nuestro concepto de educación, ¿verdad? Y esta es una buena propuesta para hacer.